las naftas, los combustibles, las colas. Hubo, en años anteriores, hubo momentos en donde podía haber alguna suerte de escasez. Yo no recuerdo un cuello de botella tan fuerte como el que vivimos este fin de semana. Vamos a ver ahora la hipótesis de Massa y del gobierno sobre una psicosis, supuestamente, en donde hubo también 15% más de consumo, según Sergio Massa, y eso entonces generó que faltantes y que toda la gente yendo a cargar. Todos sabemos que eso es parcial o directamente impracticable como argumento para justificar lo que pasó. También en un ratito vamos a compartirles la amenaza de Sergio Massa, que dijo que el martes tiene que aparecer el combustible. Así lo hizo Massa. Tienen reducción de impuestos para tener congelados los precios. Tienen reducción de impuestos para importar. Y claramente, además, hacen valer su potencia económica. Para que quede claro, si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación, porque primero el petróleo argentino es para los argentinos. Bueno, está con nosotros Emilio Apud. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuál es la causa del faltante de combustibles? Bueno, los precios pisados en un contexto inflacionario, además del 12% mensual, ¿no? En cualquier producto, si se fijan precios por debajo de los costos, empieza a faltar, ¿no? Las góndolas, incluso si es necesario, la gente empieza a estoquearse, a acumular. O sea, es muy parcial lo que dice Massa, en el sentido de que sí, hubo una exacerbación, porque a este precio saben que iba a durar poco. La idea era que el lunes siguiente a las PASO iba a haber un aumento del 20%, que era lo que había acordado con las empresas. Como hay balotaje, ahora se pasa al 19%. Pero a mí lo que me preocupa es que se use al sector energético, en este caso los combustibles, ¿no?, como argumento electoral, ¿no? Porque ya venía mal y ahora con esto va a ser muy difícil recuperar los precios que debería tener, ¿no? Entonces, pero vos lo que planteás es que había un acuerdo con todo el sector de que el domingo elecciones, el domingo pasado, sí, el lunes iban a poder aumentar ¿cuánto? 20%. Pero eso era algo de palabra, escrito, ¿y con quiénes? Todo es de palabras. Ahí hay YPF y el resto de las compañías. 4 empresas que son las principales, que tienen producción, algunas no. Pero iba a haber un aumento de un día al otro, vos ibas a ir a cargar y con 20% más. No, pero ¿por qué no? No digo que después vemos, digo, esto estaba acordado. Eso es lo que se había hablado. Y al no cumplir o el gobierno postergar hasta el balotaje. Mira, las empresas están un poco sojuzgadas o sometidas por el Estado Nacional, por el intervencionismo que logró haciendo uso que no debería haber hecho de una empresa privada como es YPF, que la usa como organismo o como órgano de control. Tenemos órgano de control de electricidad, de gas, pero del petróleo y de los combustibles no, porque por ley es libre. Pero YPF también, si en tu teoría, sí, pisó naftas. Sí. Sí, porque se lo manda el accionista principal. El 51% de las acciones la tiene el Estado. El Estado pone el directorio y pone el management. ¿Qué querés que haga? Le dice, mantenga así. Yo no sé cómo le explican esto a los accionistas que no son el Estado, ¿no? Que cotizan en la bolsa de Nueva York. Pero lo que yo te quiero preguntar es cómo, digamos, si es del Estado y manejado por el Estado, debieron haber expedido combustible normalmente y acatado. Y sí, no lo hicieron. Bueno, ahí hubo un problema que habría que ver cuáles fueron las causas. Si fue de especulación por parte de YPF o una chambonada, ¿no? Porque a 3 meses de las elecciones, ¿no?, en septiembre deciden hacer un paro técnico programado de las refinerías de Luján de Cuyo y de La Plata. Entonces funcionan al 50%. Entonces ahí le saca un poco de producción, ¿sí? Yo lo que les quiero decir es que las empresas por ley, ¿no?, y controladas por la Secretaría de Energía, no pueden exportar si no tienen abastecido el mercado local, ¿sí? Ahora, a todas les conviene exportar. Están tratando de que les quede un puchito para exportar, porque está a $90 el barril y acá en la refinería le pagan $56, ¿sí? Entonces esa ya es una
forma de decir que son renuentes a poner todo el producto que se pueda poner. Y por otro lado, la demanda, hay varias causas por las cuales está incrementada, ¿no? Ya sea de gasoil o de nafta. En las fronteras, ustedes ven las estadísticas de consumo de todas las provincias fronterizas y bueno, es espectacular cómo aumentó la demanda, pero es demanda de brasileros, paraguayos, chilenos, etcétera, porque resulta más favorable. Está a menos de la mitad, claro. ¿Cuál es el atraso del precio de las naftas? Porque si tenés un barril 85, el valor internacional, el local 56 y la inflación en 140, ¿cuál es el atraso de las naftas en los últimos 12 meses? Bueno, en los últimos 12 meses, si lo comparamos con la inflación, está en la mitad. Hubo un incremento del 60% y la inflación está arriba del 120%. ¿Sí? Entonces habría que hacer un aumento a lo mejor del 30%. Pero primero hay que sincerar todas las variables. No puede ser que siendo una commodity el petróleo, ¿no? que es un precio que se fija internacionalmente, que acá los funcionarios lo fijen de otra forma, acordando con las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas también dependen del Estado en muchas otras cosas. Bien, consecuencias en imágenes. Vean ustedes, esta se hizo viral de una larguísima cola. Esto es exactamente en dónde, les digo, en Neuquén era La Paradoja, provincia petrolera, con colas de horas para cargar. Fíjense ustedes, vos, Emilio, ¿recordás faltantes de esta cantidad de días y de este nivel de hace más de 30, gravedad? Hace más de 30 años, sí. En la década del 80, acordate que había el racionamiento. Bueno, pero pero en los últimos años. No. De gasoil sí hubo un poco el año pasado, pero precisamente por esto. Ahora, lo estaba escuchando a Massa. Me parece que no tiene derecho a decir que estoy haciendo el esfuerzo para que los argentinos usen el petróleo que tenemos. Y acaba de importar 400 millones de dólares de combustible porque acá hicieron mal las cosas y no las tenemos. Para que tengan una idea, nosotros producimos cerca de 700.000 barriles por día, ¿sí? El consumo interno no llega a 600.000. El resto son saldos que se exportan. Entonces, ¿por qué está faltando? Está faltando precisamente por usar esto como una cuestión política. ¿Qué es lo que dijo? Si gana Milei, se va, qué sé yo, 400. 680. 680. 680, bueno, es una exageración. Pero, en cambio, si queda, va a quedar así. Pero yo les digo a la gente que van a tener a ese precio, pero no van a tener combustible. Díganme ustedes, está haciendo la cola de, qué sé yo, 10 cuadras o lo que sea en Neuquén, ¿cuánto pagarían el litro si le dicen, bueno, te evitas la cola? No, pagás lo que te cobre. Pero le hago una Ese pregunta, es el Pul, porque la gente, evidentemente, o un sector de la sociedad, no quiere los aumentos de golpe, ni las tarifas, ni la nafta, ni nada de eso. Ahora, ¿cómo se haría ante un eventual gobierno de la oposición progresivamente para que a la gente no le impacte ni en la nafta, ni en las tarifas, ni en el tren o el colectivo? ¿Cómo se va haciendo esto de un modo sensato sin que esté del otro lado el fantasma de vienen y te lo triplican o te Pablo, lo cuadriplican? la respuesta está vinculada a si va a haber o no va a haber. Es decir, si seguimos con estos precios, no va a haber combustible. ¿No? Y eso... No está bien, pero yo le pregunto, usted fue secretario de Energía, viene el próximo gobierno opositor y la gente va a decir, bueno, le aumenta un 50% la nafta, un 100% el colectivo, no va a pasar eso, ningún gobierno se suicida políticamente. ¿Cómo se hace paulatinamente una cosa Bueno, eso así? habría que vincularlo también con las propuestas que vaya a hacer el próximo ministro de Economía, que tiene que ver con volver al equilibrio macro, ¿no? El tema acá, Pablo, es que no se puede evitar aumentar, no el 50%, pero sí un 20 o 30% va a haber que aumentar. Con este 20% que en teoría había prometido Massa para el lunes pasado, ¿quedaba más o menos equilibrado el precio? Era un aliciente, no era una solución. Ya algunas de las empresas que no son YPF habían aumentado, no sé si recuerdan, 2,5, 2,5. Fueron deslizando. Que hicieron que hubiera unos 30, 35 pesos de diferencia, entre esas empresas YPF. ¿Y qué pasó? Se fueron todas a YPF. El primero que cruzó Manguera fue YPF.
O sea, es el hijo de la pavota YPF porque está vendiendo cada vez más algo que no le reditúa porque no le queda ningún saldo y además son precios... Pero quiero entender algo. ¿Está el combustible en la Argentina? ¿Está pisado en depósitos? Y si habilitaran precio, cargan en los camiones y los camiones en estaciones de servicio... ¿O no hay, o lo que había refinado ya se vendió? Diego, con el control que ejerce la Secretaría de Energía, ninguno se animaría a hacer esa... A copiar. Esa maniobra. Además, ¿Esa maniobra es tener acumulado? Claro. Pero entonces, ¿cómo se va a regularizar esto en 2 o 3 días? Con la importación. Si vas a importar, son 500.000 metros cúbicos, son 500 millones de litros. O sea, para poner en marcha el sistema, digamos, el flujo necesario, solo con los barcos importados, estos 10 barcos. Con eso salís del paso, ¿sí?, hasta el 19. Todo es cuestión de llegar al 19, sin las mangueras cruzadas, sin las colas, sin el mal humor de la gente, siguiendo pagando 300 pesos. Vamos a llegar. ¿Después del 19 volvemos con lo mismo? Y si no toma medidas el ministro de Economía, hasta el 10 de diciembre va a seguir. Vos lo así. que decís es que entre las elecciones y el balotaje vamos a estar usando combustible importado por el desorden macroeconómico y Ese es el petróleo argentino que defiende Massa. Bueno, pero... Ahora, perdón, esos 400 millones de dólares significa emisión también. Sí, claro. Todos saben que si vos sacás del banco tenés que emitir y eso se va a inflación. ¿Y cómo se pagan estos barcos? Digamos, es un pedido ya que vos dame 10 barcos y ¿en cuánto tiempo te llega esa cantidad? El mercado spot, probablemente te cobren un poco más. Hubo un acuerdo con las empresas lo van a comprar en forma proporcional a las redes que tengan, y el gobierno les prometió, como siempre promete cosas, darle el dólar del Banco Central, del Banco Central. Pero la misma empresa que puede producir se da vuelta en su propia silla y va a importar esa nafta para poner en el mercado, que en realidad es la que podría poner de producción propia. Esa es una de las consecuencias disparatadas de este sistema, ¿no?, que tiene precios congelados, y esperemos que esto no dure mucho porque después va a afectar la inversión, ¿no? Para mantener los pozos en funcionamiento es necesario una inversión permanente. Y eso solamente estamos hablando para el mercado interno. Ustedes saben que hay una transición energética, ¿sí?, que algunos dicen 30, otros dicen 40 años, no se usa más hidrocarburos. Sí. Nosotros seguimos perdiendo tiempo teniendo la 4ª reserva de petróleo, la 2ª de gas, de shale gas, que va a quedar bajo tierra si seguimos haciendo estas macanas. Ahora, una cosa que me da tranquilidad de lo que dice Massa es que el martes a las 12 empieza el castigo, ¿no? ¿Pero por qué es eso? Porque ya tiene el dato de que va a haber combustible en las estaciones, porque no se puede... Y contame por qué va a haber. Por los barcos que no va a haber- Por la importación, Porque hay barcos varados que no les sacaban la plata, ¿no es Están cierto, Emilio? descargando 2 barcos ya. Claro. Claro. Por eso. Ahora, suponete que no llegaran los barcos y que siguiera así. No puede anular o evitar las exportaciones. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de almacenamiento, ¿no? No Pero, o podés sea, estoquear. amenaza con cortar la exportación y por otro lado habilita la importación. Claro, o sea, que se priva de entrar dólares y está dando dólares por otro lado. Pero todo sea en pos de ganar algún voto para las elecciones, porque es eso, la gente estaba contenta, ya no está más contenta porque se da cuenta que con 300 pesos no va a conseguir combustible. ¿Sí? Si no hubiera saltado esto cometieron algunos errores tácticos y no hubiera habido faltante, bueno, no hubiera pasado nada y son más votos, eso es así. Pero la realidad saltó antes, entonces tienen que salir a... y siempre quién es el culpable, las empresas, ¿no? Emilio, gracias por haber venido. No, un gusto.